Este video es presentado por estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior Actopan, de la licenciatura en Derecho. Mi nombre es Ángel Santiago Rizaudelo. Y mi nombre es Karen Baños Salinas. En este video te explicaremos cómo calcular los salarios caídos. ¿Presentaste alguna demanda laboral y no sabes cómo calcular tus salarios caídos? Los salarios caídos son aquellos salarios que se dejan de percibir cuando se produce un despido injustificado, por lo que el trabajador tendrá que demandar la reinstalación a su trabajo o la indemnización constitucional. Además de la acción que decida interponer, tendrá derecho a salarios caídos, los cuales se computarán desde el día del despido y hasta la fecha de ejecución del laudo. Es necesario que el trabajador mencione el pago de los salarios caídos una vez que ingrese su demanda, pues de lo contrario, este pago no se realizará. Pero, ¿cómo se calculan los salarios caídos? El artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo nos establece la forma en la que se pagarán los salarios caídos, y estos se pagarán dependiendo del tiempo que dure el juicio. Si el juicio dura un año o menos, los salarios caídos o vencidos se pagarán con el importe de sus salarios. A continuación, realizaremos un ejemplo para poder realizar el cálculo. Ejemplo número 1. Juan Pérez trabaja como oficial de albañilería de la empresa constructora Capa. Tiene un salario de 150 pesos diarios y es despedido injustificadamente con fecha del 12 de diciembre del 2012 e ingresa su demanda en tiempo y forma demandado en la indemnización constitucional y sus salarios caídos, y el laudo se ejecuta en la fecha del 20 de noviembre del 2013. Juan Pérez tendrá derecho a exigir los salarios caídos, de los cuales ascienden a 338 días vencidos, que es el tiempo transcurrido desde el día del despido hasta la fecha de ejecución del laudo. Y con estos días son menores a los días de un año, se pagarán los salarios caídos conforme al importe de su salario, es decir, 338 días por 150 pesos diarios, dando un total de 50.700. Si la duración del juicio excede el año de salarios caídos, se pagarán a lo dispuesto en el artículo 48, párrafo 3 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, el año se pagará de la misma forma que en el ejemplo 1, pero el excedente del tiempo se pagará el interés que se genere sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago. A continuación, realizaremos un ejemplo para poder explicar de una mejor manera a lo que se refiere el artículo citado. Julián Ortiz trabaja para la gasolinería Oxxo como oficial despachador. Tiene un salario íntegro de 145 pesos diarios y fue despedido injustificadamente en fecha del 20 de mayo de 2017 e ingresa su demanda en tiempo y forma, por lo que la Junta de Conciliación y Arbitraje obliga al patrón a pagarle a Julián la indemnización constitucional y el importe de salarios caídos, por lo que el laudo se ejecuta con fecha del 7 de septiembre del 2018. ¿A cuánto corresponde el importe de salarios caídos? Primero calcularemos el tiempo transcurrido entre la fecha del despido y la fecha de ejecución del laudo, dándonos como resultado 1 año, 3 meses y 17 días. El primer año se pagará como en el ejemplo número 1, es decir, con el importe de su salario, 145 pesos diarios por 360 es igual a 52.200. El tiempo sobrante se pagará con el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago. Procederemos a multiplicar el salario diario por 15 meses o 450 días, que es lo mismo, y el resultado de esa operación por el 2%, dando como resultado el interés del primer mes excedido de un año. En el ejemplo que nos ocupa, quedaría de la siguiente manera: 145 pesos diarios por 450 días es igual a 65.250 pesos por el 2% igual a 1.305. Para calcular el segundo mes excedente, se sumará el interés del primer mes más el resultado de multiplicar el salario por 15 meses y el resultado de esa operación multiplicarla por el 2%, es decir, 1.305 más 65.250, dándonos un resultado de 66.555 por el 2% es igual a 1.331.1.
Para calcular el tercer mes excedente, se sumará el interés generado del segundo mes más el resultado anterior antes de multiplicarlo por el 2%, es decir, 1331.1 más 66.555, dándonos un resultado de 67.886.1 por el 2% es igual a 1.357.72. Para el ejemplo que nos ocupa, ya hemos calculado un año 3 meses de salarios, pero aún nos falta calcular los 17 días sobrantes, y estos se calculan tomando en consideración el último interés, para así realizar una regla de 3, por lo que el resultado dependerá de los días sobrantes, que en el caso de Julián son 17. Si en 30 días me corresponden 1.357.72 pesos, ¿cuánto me corresponde por 17 días? Pasaremos a realizar la operación de 17 días por 1.357.72 pesos, dándonos como resultado 23.081.24 pesos. Esto dividido entre 30 días nos da un igual a 769.37. Una vez obtenidos todos estos datos, sumaremos el resultado de un año, más la suma de los intereses generados de los meses excedentes, más la parte correspondiente a los días transcurridos. Para calcular los salarios caídos de Julián, la suma quedaría de la siguiente manera: 52.200 más 1.305 más 1.331.1 más 1.357.72 más 769.37 nos da como resultado 56.963.19 pesos.